Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva dinámica que estamos inaugurando con Endama Capítulo Perú. Mi nombre es Diego Palacios, fundador y actual presidente de Endama Capítulo Perú. Y hoy día el objetivo es conversar, tener una charla con Verónica Vélez. Verónica Vélez ha sido parte del capítulo, nos ha ayudado en diversas actividades, en diversas charlas, en diversos grupos de estudio. Eh, bueno, actualmente ella vive hace un año en Alemania y actualmente se desempeña como Data Governance Manager en Adidas. Así que va a ser muy interesante poder escuchar la perspectiva de Verónica sobre la certificación CDMP, cómo ha generado valor, qué dinámicas ha elaborado respecto a esta certificación de gran reconocimiento a nivel internacional en su experiencia allá en Alemania. Así que Verónica, nada, te doy la bienvenida y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Hola Diego, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me gusta bastante poder compartir, poder tener este espacio para compartir mi experiencia y quizás a algunos de nuestros compañeros les parece útil, ¿no? Que también están buscando estas experiencias fuera del país. Brevemente me presento, soy Verónica Vélez, de Cusco y tengo 7 años de experiencia en gestión y gobierno de datos específicamente y antes 10 años más en todo lo que es data management, BI, ETLs y toda esa parte, ¿no? Entonces, como tú dices, hace un año estoy en Alemania, en Adidas, acá en Herzogenaurach. Y bueno, muy feliz de haber podido tener mi certificación antes de venir, entonces ahí ya les cuento más. Eso fue a través del capítulo, recuerdo, ¿no? Sí, sí, el Claro, 2001, a final del 2001. 2021, perdón, 2021, sí tuve la certificación de Fundamentals y de Data Quality. De la Quality. Qué bueno, Vero. Bueno, Vero, vamos a empezar con esta charla, y poder, un poco intercambiar estos puntos de experiencia con respecto a la CMP. Me gustaría primero, Vero, que nos comentes cómo consideras tú ya en la práctica qué valor genera tener una certificación CMP en tu experiencia ahora en Alemania. ¿Cómo lo has visto tú desde tu perspectiva? Ya que tienes, digamos, la perspectiva acá, en Perú y luego allá, en Europa. Digamos, en Perú, por todos los esfuerzos del capítulo y mucha gente que está certificándose, hay muchas empresas ya que están implementando, que están pidiendo personas certificadas. Digo que estamos en un nivel de madurez súper alto. Cuando yo llegué a Alemania, eh, esta certificación me ha ayudado a posicionarme en el área o en las áreas, porque originalmente éramos 4 áreas de gobierno de datos, casi con 15 personas cada una. Entonces era súper grande, pero o sea, en general, al punto de vista crítico, no todas las personas estaban haciendo funciones de gobierno de datos, ¿no? Era más mantenimiento de datos u otras áreas del data management, pero no realmente gobierno. Entonces, cuando yo llegué, comencé a comentar sobre mi experiencia anterior en otros trabajos, pero también en la teoría y en las buenas prácticas del DAMA, ¿no? Entonces, eso con mi certificación y tal pude posicionarme para también explicar los beneficios que nos traería, digamos, añadidas en estas áreas de gobierno, certificarnos, bueno, ellos también que se certifiquen en DAMA, ¿no? Entonces, nació la idea de que podamos tener estos grupos de estudio tal como se tienen en el chapter de Perú con todos los voluntarios y formamos estos grupos, ¿no? 3 grupos de casi 12, 15 personas cada uno para aprender
oficialmente qué es el gobierno y la gestión de datos, ¿no? Muchas personas, Adidas es una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado global y las personas que trabajan acá en las oficinas centrales son personas que trabajan 15, 20, 25 años primero en TI, de ahí rotando por todas las partes de gobierno, gestión, calidad. Entonces, finalmente estaban perdidas, ¿no? No sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer, cuál era su objetivo, cuál era el beneficio que iban a darle a la empresa. Entonces, ha ayudado a darles contexto a lo que están haciendo, a lo que van a hacer, qué pueden proponer, qué pueden elegir, ¿no? Y no, digamos, seguir nada más lo que el líder dice, ¿no? Entonces, muchos de ellos me han dicho, gracias a estos esfuerzos, digamos, para que nosotros también podamos dar un poco el rumbo a lo que estamos haciendo, ¿no? No simplemente seguir instrucciones y tal. Qué interesante, Vero. Es más, ahora que lo comentas, claro, en sí el DAMA, la certificación como tal, te da ese marco de referencia, ¿no? Digamos, ese marco de conocimiento también para situarte en, tal vez, para que puedas relacionarlos con casos de uso que puedan generar valor para la empresa a través de los datos. Esto es súper interesante. Entonces, tal vez como bien comentas, personas que, digamos, tal vez no tienen un perfil técnico, que son más orientados a operaciones o el negocio, también pueda tener esa posibilidad de tener este marco de conocimiento, ¿no? Tampoco, no tan a profundidad, pero al menos un conocimiento general de que el dato tiene un ciclo de vida, que pueden existir personas que digamos, sean responsables de definir ciertos elementos, que hay un área que se encarga también de almacenar esta información, hay un área o personas que se encargan de definir procedimientos, roles, súper interesante. Sí, sí, totalmente en ese sentido, digamos, ahora hay un poco más de claridad en cómo estas áreas de conocimiento se relacionan, ¿no? Cómo es que el gobierno tiene que, ese oversight que dice, ¿no? Supervisar todo lo que están haciendo los demás, pero no efectivamente hacerlo, ¿no? Entonces, esa separación, hemos logrado hacer esa separación, hemos logrado entender y que todos entiendan que nosotros como gobierno no somos responsables de definir el modelo de datos, definir el ETL o construir, ¿no? Entonces, no que esos sean trabajos que no valen la pena, sino que son diferentes roles que deben estar repartidos en la organización, ¿no? Entonces, separar eso nos ha servido mucho, en realidad. Había gente en el área que hacía mantenimiento de datos, o sea, ingreso de datos, que es súper complejo tener una empresa súper grande para poder modificar temas de los productos, es súper complejo, pero no es una actividad que el gobierno de datos por sí debería hacer, ¿no? Entonces, con este marco de referencia, con todos los áreas de conocimiento, hemos podido realmente separar, centrarnos en lo que realmente es importante para el gobierno y dejar las otras áreas que también puedan ejecutar sus propias actividades. Súper interesante, Vero. Llevando y hilando los conceptos muy interesantes que nos estás comentando, sabemos que el Dama Diem Book 2 es un marco de referencia, como lo hemos comentado. No vamos a encontrar una receta, digamos, específica para cada caso de uso, sino, digamos, un conjunto de mejores prácticas. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo aterrizaste esos conceptos, este cuerpo de conocimiento en la práctica? ¿Cómo lo lograste? ¿O cómo lo estás haciendo? Porque esta es una tarea, digamos, en constante movimiento, ¿no? Sí, sí, definitivamente todo puede en cualquier momento virar para un lado incorrecto. Lo primero, y como ya lo mencioné, es efectivamente que todos entiendan cuál es el rol, ¿no? Que es un tema difícil a la interna del área y también con nuestros stakeholders. Ahora estamos trabajando directamente con el Lake House y los data engineers también esperan, no, tienen muchas expectativas del gobierno y a veces no son las correctas, ¿no? Entonces, comunicar efectivamente cuál es nuestro rol, cómo vamos a trabajar con ellos, todos que puedan tener este concepto de qué es lo que nosotros realmente hacemos, qué es lo que no hacemos, que es algo súper importante.
y también darle contexto a lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, de ahora en adelante estamos separando las funciones, no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ahí cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Entonces, efectivamente no tenemos una guía así, qué hacer en el DAMA, pero sí nos da un poco del contexto, qué es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Si nosotros queremos lograr una alta calidad, entonces vemos el capítulo o el área de conocimiento de calidad de datos y nos dice cuáles son los objetivos, cuáles son los drivers que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, sí, bastante yo me guío cuando quiero tener ideas o temas, cómo plantear, cómo defender o cómo seguir adelante un proyecto, me guío bastante en ir al DAMA, al área de conocimiento, y ver qué cosa me está faltando, cómo puedo guiar este tema por aquí, y, como digo, corregir en cualquier momento estamos virando para el mal lado, ¿no? Buenísimo, buenísimo, sí, y haciendo, hay un tándem con lo que tú me dices, lo llevo también a mi propia experiencia y tal cual, ¿no? O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer en el lugar que estemos es primero entender los problemas que existen con respecto a los datos, ¿no? Y cómo esto impacta en el negocio, cómo está impactando en las operaciones. Es decir, por ejemplo, si actualmente las operaciones gastan mucho tiempo, los equipos de negocio, en recopilar información, no sé, tal vez consolidar información porque la información está separada, en preguntar en diversos equipos definiciones de términos. Entonces, eso es un tiempo también que las empresas, y dolores que las empresas pasan en no invertirlos en sí, en el negocio, ¿no? O, o otros problemas, por ejemplo, como bien comentabas, tal vez de confusión, no confusión, pero como que roles, personas que tal vez no están, digamos, los skills que tienen no están siendo desarrollados en un lugar específico, ¿no? O sea, puede ser que, digamos, necesites tener una profundidad en conocimiento a nivel de arquitectura de datos, porque necesitas también definir componentes técnicos, y no necesariamente tienes que estar 100% en el negocio, sino puedes estar en otro lugar donde generar más valor, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante ahí es identificar esos dolores iniciales, ver cómo impacta en el negocio, y luego sobre eso empezar a identificar, oye, en este marco de referencia, okay, ¿con qué puedo empezar para resolver este problema? Como bien comentabas, tengo problemas de calidad de datos, los datos no son confiables, nadie confía en esto, ok, hace sentido que empiece con el área de conocimiento de calidad, por ejemplo, ¿no? Pero siempre el gobierno, ¿no? Para poder hacer esa supervisión que bien comentas, para asegurar que esto está alineado con la estrategia de negocio. Sí, totalmente. Y el ejemplo que pones en nuestro caso, que tenemos una industria que no es muy regulada, el tema de la gestión o el DAMA en sí no está muy extendido aquí en Alemania, digamos, excluyendo los bancos y las aseguradoras que sí están súper por delante. Vamos, no hay empresas que te pidan certificación o que hablen de la certificación como un requisito posible para las posiciones, ¿no? Entonces, es como que no hay un concepto de qué es lo que tenemos que pedir del área. Entonces, si vas al DAMA y ves los primeros requisitos o los primeros drivers para el gobierno, es también temas regulatorios o temas de auditorías internas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos cogido la auditoría interna, que es muy fuerte acá en Alemania, de temas de finanzas, temas del producto, temas de datos personales, temas de consumidores, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos y cogemos ese driver y decimos, ok, vamos aquí a implementar gobierno de datos, porque además de poder cumplir con este reporte de auditoría interna, regulatorio, vamos a dar un pasito más y dar el gobierno, ¿no? Entonces, eso no es que yo me lo invente, sino que está como que uno de los drivers principales del gobierno. Entonces, yo les digo, en mi área no hay que reinventar toda la rueda, todo lo que estamos viendo aquí, que está pasando por allá, lo que nos piden, lo que nosotros podemos entregar, ya personas con mucha experiencia ya lo han puesto en el DAMA, entonces constantemente vamos y recurrimos a qué podemos hacer, qué pasos podemos dar también con el DAMA.
Tal cual. Y aparte, quería, hilando lo que comentas, o sea, para nosotros los profesionales que estamos desde el lado de, oye, vamos a ayudarte a gestionar negocio, vamos a ayudarte a gestionar tus datos de la mejor manera para que los puedas tener disponibles, accesibles, ¿no? Con metadatos correctos, nos puede ser como una herramienta, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, no es que yo lo digo, no es que él lo dice un marco de referencia, digamos, de mejores prácticas de varios años de muchos profesionales, ¿no? Y es un estándar altamente reconocido. Entonces, eso es, digamos, tiene otro peso. No es algo subjetivo, sino ya es algo más de un marco de referencia muy reconocido, ¿no? Una best practice, como bien comentas, ¿no? Qué interesante. Y dentro de este journey que estás comentando, ¿cuáles crees que han sido o están siendo, digamos, los retos más interesantes que te has encontrado? Tal vez, por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí me ha pasado en el pasado. Me he encontrado con un poquito de resistencia, ¿no? En que, porque las empresas ya están operando de alguna manera, tienen un modelo operativo, digamos, vienen operando varios años de una manera, con sus dolores, con sus aciertos, pero están trabajando, están operando, están manejando sus datos, tal vez no de una manera ordenada. Y cuando nosotros venimos con estas best practices, a mí me ha pasado como que, oye, o sea, nos dice, a mí me han dicho, esto está bien, ¿ah? O sea, pero tal vez digamos, la persona que lo hace para él está bien, pero para la persona de negocio el dato no llega a tiempo, no está disponible o faltan muchas cosas. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que te has encontrado en este journey a nivel de reto. En Adidas el reto creo más grande es el tamaño de la organización, que es muy grande, hay muchas personas, muchas áreas que se hacen cargo de muchas partes del negocio. Por decir, una comparación con mi anterior experiencia en Alicorp, que era para tener la gestión de materiales, ¿no? El material que tú vendes, ¿no? Que tú expones, todos los atributos, toda la gestión del material era un equipo que era grande, pero en Adidas es prácticamente la mitad de la organización se dedica a eso, porque hay temas de marketing, temas de cómo vamos a vender ese producto, porque tenemos un canal directo en la web, tenemos también los retailers web, los retailers normales, ¿no? Entonces hay muchas actividades alrededor del producto y de hecho cuando yo llegué había un área específica de casi 20 personas para gestionar el gobierno solo del producto, ¿no? Entonces, wow, es súper grande, las iniciativas inicialmente eran grandes así vamos a hacer todo el ciclo de vida del producto, pero se han dado cuenta por los fallos o digamos porque no ha tenido mucho éxito que no se va a poder hacer un gobierno end-to-end de eso específicamente, ¿no? Entonces ahora estamos cambiando un poco la estrategia y proponiendo mejoras o quick wins pequeños, estamos centrándonos en el lake house, estamos viendo cómo podemos hacer una diferencia ahí y después ir un poquito más atrás a los inicios del ciclo de vida del dato, ¿no? Entonces, el primer reto es ese, el tamaño de la empresa, la cantidad de gente, y el segundo podría decir que en muchas empresas también ocurre, es la falta de ownership, ¿no? Que las personas en sí no quieren hacerse cargo de algo que probablemente les vaya a traer problemas en el futuro, ¿no? Entonces, yo puedo ser el dueño de esta parte del dato, pero ya cuando me hablas de más abajo en el ciclo de vida, no, o sea, yo no tengo inferencia ahí, solo quiero gestionar esta parte, ¿no? Entonces, eso mucho tiene que ver también con la cultura de la empresa, de muchos años, de cómo es que, entonces, ahí te ves enfrentado con un monstruo muchísimo más grande que digamos, un área ahorita que estamos en parte en el área de operaciones, todavía no lo podemos enfrentar, ¿no? Entonces ahí viene todo ese tema que decimos, ¿no? Hace falta un CDO, que le reporte directamente al CEO o al director ejecutivo, alguien que realmente tenga la fuerza de cambiar este ownership, ¿no? Entonces, bueno, pero igual a pesar de eso nosotros seguimos ejecutando las iniciativas, seguimos tratando de cambiar algo en pequeño, ahora estamos haciendo este pequeño
pequeño, entre comillas, porque también el Lake House es grande, son más de 300 personas trabajando en el Lake House. Wow. Sí, pero bueno, el resto de la organización lo estamos dejando todavía en on hold, ¿no? Qué interesante lo que comentas. En realidad, digamos, todo esto es un reto, ¿no? Es un constante reto del día a día, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar nuevas cosas y eso también tiene que ver mucho de personas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la definición que tiene Robert Sainer en el libro de Non-Invasive Data Governance, donde dice que el data steward define, ¿no? Digamos, la relación que tiene esta persona, la interacción que tiene esta persona con el dato en su ciclo de vida, ¿no? Entonces, él argumenta el ciclo de vida a alto nivel también indica, tiene, digamos, 3 etapas, ¿no? Definición, producción y uso. Y bueno, también se puede deplegar. Entonces hay muchas personas de distintos perfiles que interactúan en estos ciclos de vida. Entonces él define que la de Steward es esa relación, ¿no? Entonces en la definición va a haber personas que definen los datos, es obvio, ¿no? Definen, crean a través de sistemas operativos, aplicaciones, no lo sé. Después hay personas que los producen, que los guardan, los ingenieros, los analistas, personas que lo usan, que probablemente también son las mismas personas o cargos directivos, no lo sé. Entonces, es muy importante también tener ese mapa, ¿no? Como tú dices en inglés, accountability, ¿no? Ownership. O sea, esto es de todos, ¿no? No solo es, si yo solo me enfoco en esa parte, al final nunca va a llegar correctamente al último, ¿no? Entonces, esto es una visión holística, ¿no? Súper interesante. Sí, totalmente. Ahora, sí, dale. No, te decía que sí, efectivamente, no es la primera vez ni la última que va a haber esos problemas de ownership, como dicen, que la cultura se come la estrategia, ¿no? Entonces nosotros podemos tener una estrategia de datos súper bonita, estrategia de gobierno de datos también, nuestras políticas y todo. Una PPT impecable. Unos jefes de políticas, guidelines o principios, políticas y procedimientos y tal. Pero si efectivamente las personas no quieren cambiar o no viene el empuje desde arriba, que el dato es importante, que el dato es valioso y que debemos gestionarlo y gobernarlo, no va a surgir tanto efecto. Tal cual. Sí, o sea, es muy claro eso, ¿no? Y ahora, Vero, ¿cómo estás llevando estos grupos de estudio, volviendo a lo del CMP? Empezaron, digamos, todas las áreas del conocimiento al mismo tiempo, empezaron primero con las áreas de conocimiento que tú tenías en mente de que vamos a empezar a implementarlas. A ver, cuéntanos un poquito ese despliegue de grupos de estudio que estás llevando. Y que lo tomaste de nuestro capítulo, ¿no? Como ejemplo. Sí. De hecho, yo también colaboro con una empresa que enseña sobre data management, entonces se lo tuve que comentar a mi manager porque efectivamente tengo que tener una aceptación formal para poder tener esa segunda actividad, ¿no? Entonces, él me preguntó, pero ¿por qué no tenemos algo así para nosotros, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a trabajar. Tuve lo de los grupos de estudio de Dama, también en Alicorp se montó algo parecido, entonces la idea es que cada uno nos lea, proponga, haga el resumen, explique el capítulo del Dama. Y yo estaba liderando mi grupo y habían otros líderes de los otros 2 grupos, ¿no? Entonces, el orden lo tomé como que consideraba que habían relaciones entre uno y el otro, ¿no? ETL antes de BI, ¿no? Y más tableta después, ¿no? Entonces, no tanto en el orden que lo presenta Dama, pero sí un orden que les podía hacer un poquito más de sentido en lo que estábamos trabajando, ¿no? Y ya terminamos, ha sido diferentes grupos, hemos tomado diferentes estrategias. El mío ha sido 3 horas cada 15 días y otro grupo ha sido
una semana y media a full 3 horas diarias, ¿no? Entonces, Wow. y, sí, Eso sí es intenso, ¿ah? ha sido intenso porque, digamos, Nosotros no hemos llegado a eso porque, digamos, obviamente todo el mundo tiene, digamos, sus tareas diarias, pues, ¿no? Del trabajo, familia, vida, ¿no? Pero claro, ahí ya lo incrustaron dentro de las tareas. vamos, ese grupo está trabajando en el proyecto de migración de SAP, entonces tenían una semana como que libre, entre comillas, entonces aplicaron ahí todo, De acuerdo. todo el tema. El objetivo, como siempre, es certificarnos, pero digamos, el objetivo mayor es también conocer acerca de esto, saber cómo es que se aplica, cómo se relaciona, ¿no? Entonces, como decía, recibir el feedback, nosotros ya tenemos una herramienta de catálogo de datos, y muchas personas no entendían pues de qué se trataba, ¿no? Ya hay datos ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Entonces todo el mundo comprendía, entonces ahí podemos mostrar el modelo de datos, aquí podemos mostrar obviamente los metadatos, aquí podemos mostrar qué tipo de dato es, si es dato maestro de referencia, ¿no? Había mucha confusión, qué es un dato maestro, qué es un dato de referencia, qué es un dato transaccional, entonces todo eso se ha venido como que destripando, ¿no? Todo eso que estaba enredado se ha ido desenredando, decir, ok, esto es por aquí, esto va por allá, esto debe estar aquí, esto debe estar allá. Entonces, súper bueno, ya hemos comenzado el año pasado, hemos terminado ya con mi grupo y pues la gente dice, sí, me ha servido un montón y ahora tengo que efectivamente yo mismo leer el libro y hacer, ¿no? Digamos, es ya un esfuerzo personal de que cada uno va a certificarse. Pero desde mi punto de vista, yo que también he hecho ese estudio, digamos, he estudiado por mi parte el DIMBOK y lo mejor que hay es efectivamente enseñar, ¿no? Si efectivamente tú logras enseñar y transmitir en una manera que se entienda qué es todos estos conceptos, ya a la vez aprendes más, ¿no? Entonces, yo siento que después de todo este proceso también entiendo más de lo que les he podido transmitir a ellos. Tal cual. Es más, eso es algo que siempre repetimos acá en el grupo, en los grupos de estudio que estamos ya ejecutando desde hace ya, ese es el tercer año, imagínate, mira cómo pasa el tiempo. Es decir, miren, esta oportunidad que damos porque muchas veces, digamos, hay personas que le temen un poco a hablar, a liderar sesiones, y es normal, ¿no? Pero creo que si es que quieres certificarte, una de las formas más, creería yo, sólidas es enseñándolo. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, yo lo voy a leer, lo voy a entender, lo voy a plasmar en un documento físico y lo voy a hablar. Entonces, indirectamente también estás que interiorizas esos conceptos y por ende también te va a ayudar en el futuro si quieres tentar una certificación. Es natural, ¿no? Entonces nosotros también promovemos eso, ¿no? Entonces, y definitivamente, si tú lo enseñas, lo vas a interiorizar de una forma más rápida, ¿no? O sea, y yo creería que, y si lo enseñas, lo interiorizas y luego lo pones en práctica, ¿no? O sea, tratas de aterrizarlo en algo ya más tangible, más real dentro de tu empresa, ya con eso, ya directo al CMP Fundamentals. Totalmente, totalmente. O sea, es un ganar-ganar porque aprendes más, también expones lo que has entendido en un lugar seguro, que es, digamos, el grupo de dama con tus Tal compañeros. cual, exacto. También en ese sentido puedes dar un pasito adelante en tu organización, ¿no? Digamos, en tu organización estás viendo temas un poco más de base de datos, de BI, de TL, digamos, y quieres dar ese paso a calidad de datos, a gobierno o digamos, a una posición un poquito más gerencial que supervise todo eso. Entonces das ese paso teniendo ese conocimiento de que, bueno, yo pienso que deberíamos adicionalmente a un proyecto de BI, poner una capa de calidad de datos, poner una capa de gestión de datos, de metadatos, poner una capa de gobierno, de ownership. O sea, estás dando un valor adicional, ya te están considerando un poquito más allá de lo que sabías hace pues 3, 4 meses. Tienes una visión distinta, estás siendo proactivo, estás que es más allá a través de tu rol. Es más, me has hecho acordar algo súper interesante. En la última sesión que hemos tenido el día de ayer de gobierno de datos de la versión 7, que la lideró Richard Luque,
muy buena para esto. Justo había un miembro que nos comentaba, una miembro que nos comentaba que ella era parte de infraestructura, o sea, era el líder de infraestructura en su empresa y que estaba orientada muy a TI, pero que ya visualizaban y ya les habían comunicado que iba a haber un proyecto de calidad y gobierno, ¿no? Entonces, automáticamente ella es miembro de nosotros y ella está ya totalmente ávida de entrar en este mundo porque sabe que es una oportunidad, que es lo que se viene. Y me parece muy interesante porque, o sea, estaba viendo más allá, ¿no? No solo la parte tecnológica, sino quiere empezar a empaparse estos conceptos de gobierno, de calidad, ¿no? De gestión de datos. Así que eso también es súper interesante, ¿no? Sí, y al ser el primero o la primera que levantas la mano y dices, yo creo que debería ir por aquí, podemos hacer estas actividades para el proyecto, ya te da una visión un poquito, una exposición un poquito mayor para que puedas también liderar los proyectos en ese tema, ¿no? Eso es muy, muy bueno también. Exacto, exacto. Y entonces, Vero, en base a tu experiencia, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están viendo? Eh, ¿Cuáles serían los pasos para poder tener muchas probabilidades para certificarte como CDP Fundamentals primero? ¿Cuáles serían tus consejos? Definitivamente hay que leer el inbox porque, o sea, todo está ahí, todo está ahí. Es difícil, algunos temas son difíciles, si vienes, digamos, de negocio, los temas técnicos son difíciles, si vienes técnico, los temas de negocio van a ser difíciles, pero sí lo tienes que leer. Los grupos de estudio, excelentes, poder entender que alguien te lo explique, digamos, con sus propias palabras, con su propia experiencia, es genial. Explicarlo también es genial. Poder entenderlo de una manera para explicarlo y también, ¿por qué no tomar esa iniciativa que ya, bueno, como decía en Alicor, tomamos en Adidas, lo impulsé yo, de poder generar esos grupos de estudio en tu empresa, ¿no? Que también puedan verte que no solamente te sientas con los brazos cruzados, decir necesitamos esta capacitación y que páguenos, por favor, y que venga alguien Claro, y te lo haga, sino que es, digamos, proactividad ante todo. exacto, que puedas decir, podemos hacerlo nosotros, vamos a hacerlo, empujarlo, generar estas oportunidades para que también en tu empresa sea, como dices, ¿no? Infraestructura, hay mucha gente que también de base de datos o de inteligencia de negocios está Exacto. yendo más para el gobierno porque todo el mundo se da cuenta, o sea, yo trabajaba también en inteligencia, trabajamos juntos en inteligencia de negocios, veíamos que no se podía hacer las cosas, no duraba, no eran sostenibles, Posible. ¿no? Y dar ese pasito más que ahora en muchas empresas se valora bastante. Recuerdo que en esa época que justo coincidimos, ya, ¿hace cuánto tiempo fue eso? 10 años. Hace un montón. Recuerdo que ahí hablábamos y yo comentaba, ¿no? A todos, oye, ¿por qué no existe un Dama capítulo en Perú? Qué raro, ¿no? Y mira cómo ha pasado el tiempo y ya estamos hablando de un tercer año como capítulo, qué increíble. No, y es más, lo que me comentas también, imagínate, nosotros dentro del capítulo también tenemos un médico, ¿no? O sea, que justo nos comentaba su experiencia, porque en la salud los datos son, pero, o sea, es crítico, 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 ¿no? Por donde lo veas. Ahora, yo te lo digo porque yo estoy ya en el sector salud, trabajando, bueno, en una empresa localizada en Estados Unidos. O sea, es crítico por donde lo veas. Todas las conversaciones con negocio es datos, 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 datos. Pero claro, si no tienes digamos, un lugar donde los datos están seguros, consolidados, digamos, con metadatos correctos y que es tu confiables, o sea, puedes hablar mucho de querer consumir datos, entender a través de la data, pero ya la práctica se vuelve un poco difícil, ¿no? O sea, Sí. y ahí es donde entramos con estos puntos. Y también lo que quería comentar adicional es, estos grupos de estudio al final, como bien comentas, es un beneficio para la empresa.
porque a partir de ahí la empresa puede formar estas disciplinas, estos músculos, ¿no? Que tal vez no existen, pero pueden empezar a surgir ahí, ¿no? O sea, oye, necesitamos, no sé, el DBA, como bien comentas, puede empezar a empaparse no sé, de calidad, ¿no? Y ahí puede empezar a implantar ciertas prácticas de calidad de datos. Es un beneficio para la empresa, ¿no? Ya. Los gerentes de proyecto, como tú dices, los mismos Diferentes proyectos. usuarios de negocio, en muchas ocasiones quien impulsa un proyecto de gobierno son los usuarios, ¿no? Que no tienen datos Tal correctos, cual. que no tienen datos a tiempo y también ellos es necesario que aprendan. Otra recomendación es que siempre, digamos, todas estas conferencias, digamos, a las de Dama Perú, cuando estaba allá también yo asistía a todas, acá en la región, en EMEA, también están haciendo anualmente, y ves, digamos, las personas en otras empresas cómo están efectivamente tomando los conceptos de Dama, los están poniendo a la práctica y están, digamos, trabajando y logrando objetivos, ¿no? Entonces, ahora con todo esto del Data Mesh y todo de Lakehouse, entonces cómo todo eso se está mezclando, ¿no? Entonces, súper, o sea, ejemplos excelentes, personas que ya lo han hecho antes, que te dan muchas ideas de cómo plantear, cómo seguir con tus proyectos, cómo iniciarlos, súper bueno. Súper bueno, ¿no? Y para redondear la idea que comentas, o sea, creo yo que en Internet en general lo que veo en los últimos años es que hay muchos de estas tendencias, ¿no? También del data mesh, data intelligence, data, no sé qué data nuevo va a aparecer. Y eso hace también que sea más complejo el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que nuestras empresas se guíen por estas nuevas tendencias, ¿no? Y que digan, oye, quiero que implementar esto porque, ¿por qué? Porque sí, ¿no? No hay una justificación sensata, coherente, que justifique eso, ¿no? Entonces, ahí también es importante, si tienes este marco de referencia claro, oye, aguanta, ¿no? O sea, tranquilos, o sea, por ejemplo, ¿no? Nuestro nivel de madurez, si quieres llegar acá, mira, estamos en 1 o 2, ¿no? Todavía estamos muy incipientes. O sea, ¿cómo pretendes querer implementar, no sé, analítica predictiva, todo si no hay confianza en los datos que tienes actualmente? Entonces, ya te da también ese paraguas para poder discutir a ese nivel, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese nivel de madurez o ese análisis súper bueno que también en el Dama lo comentan cómo puedes hacer, incluso tomando las propias áreas de conocimiento puedes hacer un análisis del nivel en el que estás y bueno, genial. Y para proponer esos proyectos, ¿cómo podemos llegar, no? Entonces, digamos, de todos los ejemplos que estamos dando, todos podemos referenciar al Dama, ¿no? Entonces, Exacto, algún proyecto que tenga, esa es mi recomendación, alguna dificultad, un tema, ir al Dama, ¿no? Entonces, son como repito, personas de demasiada experiencia que han plasmado su trabajo súper detallado para que nosotros lo podamos, digamos, entender y después aplicar. perfecto, Vero. Y nada, para ir cerrando esta súper conversación, que está muy buena, en serio. Creo que hemos estado tocando temas muy interesantes. Este, bueno, ya nos hablaste de los consejos que darías. Em, ¿Cómo crees, cómo crees que la certificación CDMP, ¿no? Pueda, por ejemplo, generar valor en áreas como, por ejemplo, un área que, a ver, de minería, por ejemplo, o un área que no hayas tenido experiencia, pero al final sabemos que todas estas áreas de mercados de distintos se manejan a través de los datos, ¿no? Pongamos que no sea minería, pero ¿cómo crees que el CMB puede generar valor en la sociedad en sí, ¿no? Ya sea a nivel de ciudadanía, a nivel de sociedad. Me gustaría un poco entender tu perspectiva desde ese aspecto. Como dicen,
todos, y en el Lama también lo mencionan, que los datos son responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, justo estaba revisando el capítulo de ética de datos y es súper importante en temas de salud, en temas también de gobierno, del gobierno del Estado, digamos, de los gobernantes del Estado, en temas de que somos responsables de los datos que estamos manejando. Entonces, súper importante mencionarlo, ¿no? No solamente estamos gestionando datos, moviendo datos, mejorando datos, sino que también somos responsables éticamente de qué es lo que estamos haciendo con el dato, ¿no? Entonces, en todas las empresas vamos a tener un nivel de importancia de los datos, es decir, o sea, estamos gestionando datos de la salud que son súper privados, súper importantes de tener una seguridad súper alta, o datos personales o datos económicos, financieros, ¿no? Entonces, en cada en cada uno de los sectores económicos vamos a tener diversos grados de seguridad de los datos, pero en todos tenemos que tener ética del dato. De acuerdo. ¿Qué vamos a De hacer? acuerdo. Estamos haciendo que tenemos una responsabilidad de cuidar esos datos, ¿no? Entonces, de que las personas que están tomando decisiones con esos datos, que están manejando esos datos, tengan la confianza necesaria de que esos datos se están gestionando correctamente. Entonces, finalmente, todas las empresas van a querer tener los datos, los mejores datos que puedan tener, independientemente de la empresa en la que estemos trabajando, ¿no? Entonces, eso también nos da un beneficio súper grande, porque, digamos, tú has estado en un negocio, yo he estado en otro negocio, nos hemos cambiado a otro rubro, y ahí cambiamos otro rubro, y es como que, sí, los datos siempre van a estar presentes. En esta época, ¿qué empresa que no tiene datos, no? ¿Qué empresa que no tiene la necesidad de gestionar sus datos? Es imposible, ¿no? Entonces, lo que va a depender es la dificultad, la magnitud, lo grande que es la empresa, que es chica, cuál es el objetivo, todo, pero finalmente todos van a tener que gestionar y gobernar sus datos. Claro, pasó de ser un diferenciador clave a un tema vital, ¿no? O sea, si no los puedes controlar, puedes quedar fuera del mercado tranquilamente, ¿no? O sea, qué interesante, pero en realidad sí, o sea, lo que comentas es total. Aparte, creo que una de las características que ya no solo a nivel corporativo, sino a nivel del día a día, saber tomar decisiones en base a datos, ¿no? Entender datos, hablar o siempre, digamos, si estás argumentando algo, si estás o expresando alguna opinión, ya no sea de trabajo, sino en general, en cualquier aspecto de la vida, creo que soportarte en datos coherentes, en datos precisos, te da mayor énfasis, ¿no? Te puede dar mayor énfasis. O sea, en general creo que esto ya, bajo mi perspectiva también, ha superado, ya está superando la parte corporativa, ¿no? O sea, es algo ya del día a día, creo yo, ¿no? Buenísimo, Vero. Nada, ha sido una súper conversación. Espero que, bueno, se repita a futuro, ¿no? Y ha estado súper esta dinámica. No sé, algunas palabras de cierre, Vero. Nada, súper feliz de poder compartir mi experiencia y a las personas que quieren o que tienen ese bichito de ir también al extranjero, que hay muchas también oportunidades fuera. En el Perú está bastante avanzado, aunque no lo podríamos creer en algunos casos, el tema de la gestión de gobierno. Vamos, acá en Europa hay países que súper adelantados, hay países que todavía están un poquito tirando para adelante, pero sí hay muchas oportunidades, mucho campo para explotar, y nada, o sea, solo van a haber beneficios después de certificarte como CMP. Buenísimo, Vero. Nada, agradecerte por el tiempo. Y también gracias a todos los que nos están viendo. Y nada, muchas gracias por todo, Vero. Entonces seguimos en contacto. Muchas gracias. Genial, gracias a ustedes, gracias a ti. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias.